Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana queríamos compartir la palabra para empezar y comenzar esta reunión con un salmo, el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es un salmo muy lindo donde podemos ver lo bueno que es el Señor con cada uno de nosotros, que a pesar de las dificultades y situaciones, Él nos dice no temer mal alguno porque Él va a estar con nosotros. Así que el Señor está con nosotros. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos dio la esperanza y el Espíritu está en nosotros, con nosotros. Y Él es el que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si en esta mañana por ahí estás cargado de situaciones, problemas y diversas situaciones humanas que nos pasan siempre, tenemos a nuestro Señor Jesús que llevó todas nuestras cargas, nuestros dolores, y podemos depositar nuestra confianza en Él. Así que te invito a orar y a comenzar esta reunión depositando nuestra confianza en Él, poniendo nuestras cargas en Él y pidiéndole que el Espíritu Santo de Dios more en cada uno de nuestros corazones. Oramos. Padre, gloria y honra a tu nombre. Tú eres digno de ser exaltado porque tú eres el que creaste los cielos, el que creaste la tierra, el que nos creaste. Tú eres el Dios Todopoderoso. Gracias porque eres santísimo, Padre. Gracias porque tú nos creaste a tu imagen y semejanza. Gracias porque nos has salvado mediante la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y gracias, Padre amado, por la paz que podemos tener en ti cuando depositamos en ti nuestras cargas, cuando depositamos en ti nuestra confianza. Por eso te pido que en esta mañana podamos confiar en ti. Toma nuestros problemas, nuestras situaciones, y te pedimos que perdones también nuestros pecados para poder, Señor, avanzar, Señor, para poder ser limpios delante de ti. Gracias por esta reunión que vamos a tener. Bendícela, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muéstrame tus caminos hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, y que tu reino venga a mí. Muéstrame tus
pertenezco, Señor. Oh, oh, te pertenezco, Señor. Oh, oh, y muéstrame tus caminos hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Y quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, y que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé, y he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Oh, oh, te pertenezco, Señor. Oh, oh, te pertenezco, Señor. Oh, oh, te pertenezco, Señor. Oh, oh. Hola hermanos, bendiciones. Con el coro queremos hacer una participación y esperamos que juntos podamos adorar a Dios. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende, pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras le
Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende, pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende, pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Abre hoy caminos donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi libertador. Abre hoy caminos donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi libertador. Mi libertador, Dios mi protector, Es quien me defiende, pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Aleluya, aleluya, mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Paz del Señor, hermanos. Es un gusto saludarlos, que la paz del Señor sea con cada uno. Es un gusto, un placer, es una bendición para mi vida poder acercarme a ustedes y compartir la palabra de Dios en este día, en que separamos un tiempo para adorar al Señor, bendecirle, para aprender de su palabra también. Estamos tratando en estos días el reino de Dios. Es un hermoso tema y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de eso, del reino de Dios. Cuando uno piensa en un reino, lo primero que dice, bueno, es un lugar donde alguien gobierna, donde hay un rey,
donde hay un territorio, donde hay leyes, o sea, donde hay súbditos, enseguida uno lo relaciona con lo conocido. Bueno, en la palabra de Dios tenemos el reino de Dios que comienza ya cuando viene Juan el Bautista y presenta a Cristo. Él en su momento dijo, el reino de Dios se ha acercado. En Mateo capítulo 3, versículo 2. Y el mismo Señor Jesucristo en el comienzo de su ministerio, también Él dijo lo siguiente en Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y en Lucas capítulo 17, el versículo 20 al 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Había llegado el reino de Dios entre la humanidad. En la Biblia y en los Evangelios encontramos no solamente la palabra reino de Dios exclusivo, sino también a veces tenemos el reino del Padre, el reino de los cielos, el Evangelio del reino, y a veces es difícil definir lo que es el reino de los cielos, porque tiene realmente, a veces nosotros decimos, bueno, el reino de los cielos, y muchos lo relacionan con el día que el Señor vendrá cuando vamos a estar en los cielos. Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. O sea, mira, entonces esto es lo que vamos a ver un poquito, algunas cosas acerca de este reino de Dios en el cual vos y yo un día decidimos entrar. Y esto es fundamental para entender que a ese reino de Dios no se entra por fuerza, no se entra porque alguien lo obliga, sino porque realmente hay una decisión personal que nos invita, por un lado el Señor que nos está hablando, pero por otro nosotros decidimos entrar a ese reino de Dios. Entonces, en primer lugar, si vemos el significado abstracto de la autoridad de este reino, nosotros vamos a ver que vamos a lo conocido. Conocemos realmente lo que es un reino y nos vamos allí. Pensamos enseguida, bueno, en todo esto que dijimos anteriormente, en las leyes, en la obediencia, en un rey, en la autoridad que tiene, en los súbitos. Pero Jesús nos dice, el reino de Dios se ha acercado. Entonces vamos a mirar un poquito, en primer lugar esto, vemos que hay un significado, que el reino de Dios se acercó al ser humano. Y en Mateo capítulo 12, 28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y en Mateo capítulo 4, 23 y 24 dice también lo siguiente, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Acá estamos viendo entonces que el reino de los cielos que se acercó es un reino de autoridad, un reino de autoridad sobre el mal, de autoridad sobre el enemigo. Una de las características de Jesús mismo lo dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.
Así que al hablar del reino de Dios es indudable que hablamos de la presencia y autoridad de Cristo, con toda esa autoridad que Cristo tiene sobre el enemigo, sobre el poder del enemigo para libertar, para traer salvación, para quitar de la oscuridad y traer a la luz, al reino justamente de Dios, a las personas que están cautivas del mal, ¿no es cierto? Otro de los pasajes nos hablan que el reino de Dios está presente en la tierra, el poder de Dios que actúa a los hombres que están en este reino. O sea, el reino de Dios, la iglesia del Señor, el poder de Dios se mueve en el medio de esos hombres que pertenecen a ese reino. O sea, Dios actúa. ¿Con milagros? Sí, por supuesto, con milagros, con señales, pero el mayor milagro que hay en ese reino es el de ser librado del poder de las tinieblas. Jesús murió en la cruz para quitar no solamente nuestro pecado y limpiarnos, sino también para quitar de nosotros esa tendencia al mal que tiene cada ser humano, la tendencia de maldad que hay. O sea, Jesús vino para librarnos de nuestros pecados y también de la tendencia de pecar. O sea, es maravilloso esto, pero cuando uno entra al reino de Dios, eso es el poder que va actuando en el medio de su iglesia. Así que bueno, el mayor milagro entonces es poder ser librado del poder de las tinieblas. Otros pasajes también nos indican que son los hombres quienes deciden pertenecer al reino de Dios. Es algo decidido por la propia voluntad. Y Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo le dice, pero no, ¿cómo podría yo volver a nacer desde el vientre de mi madre? ¿Cómo hago para entrar y volver a nacer? Pero Jesús le estaba hablando justamente del nuevo nacimiento, del arrepentimiento en la cruz del Calvario. En otros pasajes se presenta el reino de Dios como futuro. Muchas personas esto lo conocemos, se habla del futuro, el reino de Dios. Bueno, cuando venga el Señor estaremos todos en el reino de Dios. Entonces se lo presenta nada más así. Lo vemos en Apocalipsis, el capítulo 11, el versículo 15 dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y en Mateo capítulo 25, el versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, nosotros podemos ver lo amplio del reino de Dios, porque realmente esto es lo que el Señor nos ha marcado. Así que vamos a compartir unos versículos más que están en San Juan, en el capítulo 18, el versículo 36, 37 y San Juan 19, 11. Dice así: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y en el capítulo 19, versículo 11, respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Es lo que le dijo a Pilato. Por tanto,
el que a ti me ha entregado mayor pecado que éste tiene. Vemos cómo Jesús respetaba a las autoridades civiles, sabiendo que sean que crean en Dios o no, sabía que Dios había permitido toda autoridad te es dada por Dios. Y él respetaba eso, pero también vemos acá que le respondió: ninguna autoridad tendría si no te fuese dado de arriba. Y también dijo: mi reino no es de este mundo. Si seguimos viendo más adelante, un poco se reemplaza la palabra reino de Dios por iglesia, podríamos decir que es lo que, de alguna manera, pero la iglesia es aquella donde se mueve el poder de Dios, ese poder de la autoridad de Dios. Dios, en sus atributos, está su soberanía, y nosotros sabemos que un Dios soberano es aquel que tiene este reino, que tiene autoridad sobre todo el universo, que tiene toda autoridad y que nosotros podemos acercarnos a Él. Pero estar en el reino de Dios implica la voluntad nuestra de entrar, implica ser obedientes a ese soberano y reconocerle como Señor. Señor justamente es esta palabra, soberano. Me someto a tu autoridad, que es perfecta, y realmente esto es una gran bendición para nuestra vida. Los invito a orar y tener este tiempo de adoración a Dios, agradecerle por estar en el reino de Dios. Y si nosotros nos ponemos a pensar cada uno, quizá no todos, pero ¿cuál fue el momento hermoso donde por nuestra voluntad decidimos entrar en el reino de Dios? Los invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a tu trono. Venimos a tu presencia para decirte, Señor, que estamos tan agradecidos de que nos has recibido en la cruz del Calvario, que nos has perdonado, que nuestros pecados fueron lavados y que el mayor milagro que ocurrió en nuestras vidas y ocurre en cada ser humano es el de la salvación, el de entrar a tu reino, que no solamente limpias todo nuestro ser, todos nuestros pecados, nuestras culpas, nuestras cargas, sino también, Señor, quitas de cada uno de nosotros la maldad. Por eso te pedimos que en este día, aquellos que están escuchando tu palabra en este momento y que aún no se han acercado a la cruz para dejar sus cargas, sus pecados arrepentidos, puedan hacerlo en esta mañana. Señor, aquí está la carga de los pecados que dejamos al pie de la cruz de cada una de estas personas. Entra en sus corazones, que tu Espíritu Santo, que es el que se mueve en medio de tu iglesia, pueda llenar su corazón, traer la paz, el gozo, tu presencia, el poder de tu Espíritu Santo en sus vidas, para vivir conforme a tu verdad. Tu palabra es verdad. Reconocemos tu señorío. Te decimos, Padre, soberano Señor, te amamos, te honramos y pedimos tu bendición en cada una de las familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios vuelva a bendecir a cada uno de nosotros, y hemos escuchado la palabra y que el Señor realmente ha hablado a nuestros corazones y que esa palabra se haga vida, ¿no?, en nuestras vidas, que podamos poner por obra su palabra, que no es fácil, pero es lo mejor que podemos hacer, sin miedo y sin temor. Vamos a orar y terminar este momento de palabra, de oración, y que el Señor bendiga esta semana de cada uno de ustedes. Padre, bendice esta semana de cada uno de nosotros, Padre. Sabemos que en esta semana vamos a pasar diversas pruebas, pero confiamos que las pruebas no van a ser demasiado pesadas, de tal manera que no podamos soportarlas. Por eso te pedimos
que no nos hagas pasar por una mayor prueba de la que podamos soportar. También te pedimos que podamos ser sal, ser luz, para que las personas te conozcan, Señor, porque mucha gente anda sin conocimiento de ti, sabe que existes, pero no sabe cómo acercarse. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos muestres y nos guíes en esta semana a hacer tu voluntad. Bendice a cada uno de nuestros hermanos en la iglesia, bendice a cada uno de los que están enfermos, debilitados, sánalos, Señor, en este tiempo, y guárdanos de todo mal. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una linda semana en el Señor.